Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Nuevamente aquí en Punto de Partida con Para Viajar Lejos, esta columna de literatura que estamos llevando con María García Marichal, que nos acompaña, que es la que sabe de esto y nos enseña acerca de las obras de los distintos autores. Hoy nos vamos para Uruguay, aquí en Latinoamérica por supuesto, pero bueno, antes... pueden sintonizarnos a través del www.ellibertador.com.uy, a través de nuestros canales también en YouTube, así Radio El Libertador, y las distintas redes sociales para seguirnos, entonces, donde estamos poniendo estos contenidos y otros contenidos más del programa. Pero ya le doy la bienvenida a María. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todos bien? Bueno, espero que estén todos bien. Feliz de estar. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar de alguien muy, pero muy especial, ¿eh? Es uno de mis escritores de infancia favoritos. ¡Ay, qué impresionante! Porque esto que vamos a hablar, o sea, lo leímos en la infancia, sí, en la escuela. Es terrible. Es terrible lo que me estás diciendo, porque a mí me pasó. Y ahora vamos a hablar de él porque yo sé que a vos te gusta mucho y bueno, y además aprendemos juntos. Es decir, es tan importante el aprender juntos esta área que es la literatura, que no es una disciplina, porque es un área. Nosotros estamos abordando por puro placer, pero esto es terrible. Empiezo. Vamos a empezar. Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. «Ten cuidado, chiquito», dice a su hijo, abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. «Sí, papá», responde la criatura mientras toma la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. «¿Vuelve a la hora de almorzar?», observa aún el padre. «Sí, papá», repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Esto es un fragmento de El Hijo. Después de leerlo a los 11 años, quedé desarticulada para el resto de mi vida. Ese es el poder que tiene este hombre, Horacio Quiroga. Uno de los más grandes narradores de cuentos de Latinoamérica de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Se llamaba Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, es salteño, y murió el 19 de febrero de 1937, muy joven, en Buenos Aires, Argentina. Es uno de los narradores de cuentos latinoamericanos más destacados de todos los tiempos. Y su obra se ubica en el modernismo declinante, digamos, lo que podríamos decir es la línea de Rubén Darío a nivel de versos, ya la parte cuando declina el modernismo, pero es uno de los de las cabezas, digamos, de la punta de lanza de las vanguardias literarias. Por eso es esa literatura tan impresionante que tiene Quiroga, ¿no? Un hombre que fue fotógrafo, adoraba la fotografía, fue un excelente fotógrafo, pero además lo fotografiaba todo. Le encantaba, y que le encantaba andar en bicicleta. Muy delgado, muy alto, muy anguloso, Horacio. Era un hombre de mucho carisma, pero fue un hombre marcado por la tragedia. La vida de Horacio Quiroga está marcada por la tragedia. Tal vez es por eso que esa literatura... Quizás, ¿no? Posiblemente. Es una literatura que es admirable, maravillosa, espectacular como literatura, pero que es, no sé, a veces a mí me dan ganas de salir corriendo cuando leo a Quiroga. Su papá murió en un accidente de casa
su mamá se volvió a casar, el padrastro se suicidó, su primera esposa se suicidó y mató de un disparo accidental a Federico Ferrando, su gran amigo. Y no quiero hablar de los hijos porque lo de los hijos ya es espantosamente trágico también. O sea, prácticamente no hay descendencia de Horacio Quiroga. Hay suicidios también de por medio allí. Era un hombre sumamente sensible que estudió en Montevideo y ya en Salto fundó la revista de Salto en 1899. Y cuando viajó a Europa después conoció a Rubén Darío. De ahí su fuerte impronta modernista. Yeah. Cuando conoce a Rubén Darío estamos hablando del gran modernista a nivel de poesía en habla hispana, ¿no? Claro, él queda admirado. Tuvieron un trato muy interesante. Escribe Una estación de amor en 1898 y después hace un viaje en 1900, un viaje a París. Este viaje a París que lo, digamos, de alguna manera él lo marca muchísimo. Y escribe Diario de viaje a París, que ya comienza a vislumbrarse el Quiroga que nosotros conocemos en ese diario de viaje a París. Porque es un diario de viaje, pero al mismo tiempo aparece ya algunas características de su literatura en esa obra. Cuando él vuelve de ese viaje, funda el consistorio del Gay Saber que preside en Montevideo y con él polemiza con Julio Herrera y Reisig. O sea, estamos hablando de las grandes corrientes literarias montevideanas, ¿no? De principios del siglo XX, que son justamente las que marcan después todo lo que va a ser el camino literario uruguayo que va a florecer en la época de la generación de quienes hoy cumplirían 100 años, como Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Claro. Toda esta etapa es Idea Vilariño, es una etapa que se gesta en esta primera etapa del siglo XX y luego va creciendo hasta el florecimiento de los años 40. Bueno, se instala después en Buenos Aires, estuvo viviendo mucho tiempo en Buenos Aires, y en 1901 publica Los Arrecifes de Coral, que es poesía y prosa puramente modernistas, al mejor estilo Rubén Darío. Es en esta época también muy amigo de Leopoldo Lugones, que también tiene un trágico fin. Leopoldo Lugones fueron muy amigos, viajaron juntos, es uno de los grandes poetas argentinos, Leopoldo, y bueno, se hacen muy amigos con Horacio y van a trabajar juntos incluso. En 1905 publica la novela corta Los Perseguidos, después de un viaje que hace justamente con Leopoldo Lugones a la selva misionera, donde fue juez de paz en el pueblo de San Ignacio, un pueblo que es sumamente conocido porque tiene gran cantidad de ruinas jesuíticas, San Ignacio. Sí. Ruinas de gran valor. Y es Paraguay eso, ¿no? Misiones, Argentina, pero está allí en el límite prácticamente. Claro. Estamos hablando de la misma región. Y es la selva misionera que se prolonga en el Chaco paraguayo y en el sur de Brasil. La geografía de la selva misionera lo cambia para siempre. Él se enamora absolutamente para siempre de la selva misionera. Quiero aclarar, no puedo evitarlo, tengo que ir a la profesora de geografía, que soy yo, que la selva misionera no es una selva desde el punto de vista estricto, fitológico. Es un bosque tropical. Claro, sí. No llega a ser como la selva amazónica, pero se le llama selva porque es un bosque intrincado, espeso, con mucho sotobosque, con muchas plantas epífitas como enredaderas, por ejemplo. Tenemos aquí 2 estaciones, o sea que el clima viene a ser tropical de sabana, ¿no? Con una estación lluviosa muy marcada y una estación seca. A veces hay alteraciones, lógicamente, en estas estaciones o se prolonga más una que la otra. Ese bosque es un bosque frondoso. El calor es sofocante. La diferencia es la falta de humedad en determinada época del año, pero es un calor sofocante, con esa vegetación intensa, esa vegetación muy verde que a veces se pone mucho más roja. Cuando él fue juez de paz en San Ignacio, alternaba su trabajo de juez de paz con su trabajo literario, con su trabajo fotográfico y con su trabajo de agricultor, porque cultivaba naranjas y yerba mate también. Él plantaba naranjas y yerba mate. Esto da la pauta de una cosa: los escritores no podemos vivir de la literatura. Tenemos que hacer otra cosa. Para todos, es un hecho. Ahí es donde nace el cuento de la selva, entonces. Claro. Esta etapa va a ser tan fructífera para él, porque además lo marca
lo marca porque esa geografía lo marca definitivamente. Quiero aclarar que él amó ese lugar. Siempre que podía volvía. Y eso determinó, y es triste decirlo, la depresión de su primera esposa y después de su segunda esposa, de la que vamos a hablar en un momento, porque después te voy a contar algo sumamente gracioso, que lo leí hace un tiempo atrás cuando estuve en Argentina, y después Alejandro Dolina, que es un escritor y podríamos decir que es un intelectual argentino, que tiene un programa de radial, además, lo trabajó hace un tiempito, cuando habló de Horacio Quiroga, habló de esto que yo después te voy a contar. Enamorado de la selva misionera, vuelve a Buenos Aires para trabajar en el consulado de Uruguay en Buenos Aires. Fue cónsul de Uruguay en Buenos Aires. No sé si llegó a ser cónsul, pero por lo menos trabajó muy cercano al cónsul. En este periodo, lo que vos decías. Acá escribe Cuentos de amor, de locura y de muerte, en 1917. Cuentos de la selva, en 1918. El salvaje, en 1920. Las sacrificadas, que es una obra teatral, también en el 20. Anaconda. El solo hecho de nombrarlo ya me corre un frío por la médula espinal. El desierto, en 1924, y acá viene tu libro. La gallina degollada y otros cuentos, en 1925. Yo sé que a vos te encanta Quiroga. A mí, ojo, que a mí me gusta muchísimo, pero a mí me gusta todo, desde los cuentos de la selva los cuentos para niños cuentos de locura de muerte. Ay, sí. Bueno, a mí me asustan, ¿ves? Yo no los puedo... Mirá que no soy una mujer impresionable y me creo una mujer muy fuerte, pero a mí me asusta un poco leerlos de noche, por ejemplo. La gallina degollada nunca lo leo de noche, ¿sabes? Cuando releo, que no lo leo de noche, me asusta. El magnífico libro de relatos Los Desterrados, de 1926, que es una joya. Pero todo es una joya, porque si vos vas a, yo qué sé, los cuentos, la media de los flamencos, cuentos para niños. La guerra de los yacarés. El cuento de tres cachorros de Coatí, y dos cachorros de hombre y tres cachorros de Coatí. Son cuentos entrañables. Es que uno lee eso y lee los cuentos de locura de amor y de muerte y parecen dos autores totalmente distintos. Dos autores distintos. Pero de todas maneras, Carlos, coincidirás conmigo en que muchos de estos cuentos, como La guerra de los yacarés, no tanto La media de los flamencos, pero por ejemplo, la historia de dos cachorros de hombre, tres cachorros de Coatí, dos cachorros de hombre, tienen la crueldad incorporada. Pero no nos olvidemos que es la naturaleza. Es la naturaleza en la que él estaba inmerso en la selva misionera, como le decimos nosotros, más allá de que sea un bosque tropical. La selva misionera tiene eso. Anaconda es magnífica. Es una narración impresionante, pero también tiene la crueldad propia de lo que es vivir en ese lugar que tiene esa característica, ¿no? El almohadón de plumas. El almohadón de plumas. Otro cuento que no puedo leer de noche. No lo puedo leer de noche. Porque saco la almohada, erradico la almohada de mi cama. Es que llegaba a eso. Eso te habla de la grandeza del escritor. Un escritor que te hace sentir estas cosas es porque es grande. Yo no diría grande, es grandioso. Quiroga es grandioso. Creo que también esos cuentos tienen mucha preparación para el desenlace, el cual te atrapa. Todo lo que tiene detrás, y el desenlace es un segundo. Bueno, ¿conoces el decálogo del buen cuentista? No lo conozco. Lo recomiendo para quienes quieran escribir. Es de Horacio Quiroga. El decálogo del buen cuentista. El decálogo del buen cuentista, del perfecto cuentista. Decálogo del perfecto cuentista. Habla acerca de la estructura del cuento, la tensión narrativa, la consumación y el impacto final. Lo que vos decís. Cuidado. Quienes escribimos, además de leer, por supuesto que esto lo podemos romper y deshacerlo y rearmarlo, pero es impactante, valga la redundancia de términos, lo que él escribe justamente para hacer sus cuentos, porque el desenlace es lo que decís vos, es brevísimo, pero el desenlace te hace, volverte como un poco loco. A mí El Hijo, ese fragmento que leí es del cuento El Hijo, me tuvo mal durante mucho tiempo. Y vuelvo a lo mismo, esto lo hacen solo los grandes narradores. Solo un gran narrador te puede desestabilizar emocionalmente o estabilizarte. Tiene que ser un gran narrador. Yendo otra vez a su vida en 1926. Podemos antes escuchar un pedacito. Hay un canal que se llama El Canal Desconocido,
que trabaja con una red de universidad de CR30 96.7, que tiene narraciones de cuento. Ay, sí. Y vamos a poner un fragmento de La gallina degollada porque está interpretado de cierta forma. Por decir, es literal el cuento, pero con interpretación. Ay, qué fantástico. ¿Puedo? Vamos a escuchar un poquito. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día, radiante, había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aún en estas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión. Porque naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las 4 pobres bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había transpuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente, trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. No pudo gritar más. Bueno, ahí teníamos un pedacito del cuento y bueno, con la atmósfera uno se eriza. Y bueno, y falta el desenlace. Sí, ¿no? falta el desenlace que es terrible. Es terrible la última escena. Es terrible. Aparte termina así. Claro, ahí termina el cuento. Eso es lo que tenía de fantástico. Quiroga, pero ese espeluznante. Vos sabés que de verdad no estoy exagerando cuando digo que un escalofrío me recorre la médula espinal y la columna vertebral y todo. Es impresionante lo que logra. Bueno, esto está magnífico, ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno, por eso quería pasar un muy pedacito. buen logrado, incluyendo la música esta de la bohema. Sí. Y muy interesante para diferenciarlas. Digamos, el caso de los niños
no normales, y el caso de la niña, ¿no? Sí. Impresiona. Sí. Muchas gracias. Es de día, por suerte. Es de día. Bueno, esto lograba, esas cosas lograba. Lograba que se te erizara la piel, que no pudieras conciliar el sueño, que estuvieras mirando para atrás. Estas cosas las lograba con una bellísima forma de narrar, porque narraba en forma bellísima. Es un vanguardista del cuento, no hay duda alguna, más allá de que tiene todavía rastros del modernismo. Bueno, yo recuerdo que este tipo de literatura, no sé ahora que por lo menos no sé qué es lo que se está enseñando en la escuela, pero esto a mí me lo leían en la escuela, claro. Me lo leía la maestra en la escuela. Yo me acuerdo cuando me leyeron el almohadón de pluma, quedé fascinado. Me imagino. Pero es o sea, no tiene nada de malo en sí tampoco contar estos cuentos. No, es literatura del mejor nivel para empezar. Y creo que de alguna manera, ¿sabes qué, Carlos? También se demitificaría un poco aquello de toda esa preservación, digamos, por supuesto que no vas a estar alentando situaciones desagradables, pero toda esa desmitificación de lo que está mal, del horror bien concebido, bien narrado, como algo que es negativo para los niños. La otra, puede ser hasta una enseñanza. Cómo se veía, por ejemplo, los niños especiales, los niños que tienen determinadas características que no es la de los niños más normales, y cómo se trataba eso a principios del siglo XX, y cómo lo vemos ahora totalmente integrados, como corresponde, porque simplemente son niños diferentes, pero cómo eran tratados. Cuidado que es también hasta una forma de ver cómo la sociedad radiaba de alguna forma aquella persona que era especial, que no era normal entre comillas, teniendo en cuenta lo que es la normalidad. En el caso hablo del almohadón de plumas, ¿no? Pero Quiroga está lleno de estas cosas. La gallina degollada. El almohadón de plumas tiene otro perfil. La gallina degollada. Sí. Pero la gallina degollada es un cuento magistral. El almohadón de plumas es otro. Y además era un abordaje a uno de los mejores cuentistas de todas las épocas en lengua hispana. Entonces estaría bueno que en la escuela se trabaja más en los cuentos más para niños, más buenos, digamos, más agradables en la escuela, pero no está mal trabajar esto, no está mal, siempre que haya... Bueno, de hecho, La mía del flamenco también tiene una parte muy... Cuando es atacado el flamenco por las medias, claro. es por la piel de la víbora, también es cruel. Es muy cruel. Y también trabaja justamente de los diferentes, los que son distintos. Bueno, la guerra de los yacarés. También. La guerra de los yacarés es cruenta. Pero hay también, creo que es más inherente al humano también esa parte de lo que es la crueldad cuando está, volvemos a decirlo, la narración, cuando se está explicado, cuando hay un abordaje de la literatura de una manera, digamos, cabal, de una manera bien hecha, aún para niños, es muy interesante. Por eso está muy bueno. Yo estoy un poco desactualizada con respecto a los programas de idioma español escolares, porque claro, yo trabajé en secundaria toda mi vida, pero voy a investigar un poquito de eso. Pero creo que se trabaja en algunos casos Quiroga. No sé si esos cuentos, no sé si la gallina degollada, por ejemplo, ¿no? Bueno, te decía que después que enviudó la primera vez, él se casó en 1927 con una jovencita, con una adolescente que era amiga de su hija Iglé. Entonces hay todo una crítica, ¿no? Se llamaba María Cires, muy bonita ella, muy bonita. Fue también un matrimonio muy desgraciado, porque por otra parte se la llevó a Misiones. En Misiones la chica estaba muy deprimida debido a justamente ese clima tan inhóspito, ¿no? Tan tropical, de tanto calor. Tuvieron una niña, los dos. Y bueno, las nuevas generaciones ya no tenían, digamos, la misma valoración de la literatura de Quiroga. Escribe sin pena ni gloria un libro que se llamó Pasado Amor. Después, en 1935, el último libro, Más Allá, que vuelve a ser muy bueno. Y en 1935, justamente, le diagnostican a él cáncer gástrico. Y ya tal vez marcado por esas etapas de su vida tan duras, tan difíciles, de muerte, de suicidios, etc., termina tomando cianuro. O sea, se muere de una manera realmente cruel, pero se autoinflige la muerte.
Es un hombre muy particular. Un hombre Sin muy lugar a duda. Era un seductor, además. Tenía la costumbre, cuando fue soltero, hasta que se casó con su primera esposa y después cuando enviudó, de llevar un pañuelo blanco perfumado y hacerlo caer. Cuando se usaban los pañuelos de tela, ya nosotros usamos pañuelos de papel, pañuelos desechables. Pero en aquel momento había la muy mala costumbre de usar pañuelos de tela. Siempre se dice que los pañuelos de tela son para las lágrimas. Y en aquel momento eran para dejarlos caer y que viniera un caballero y te los recogiera y te los diera. Entonces él llevaba un pañuelo perfumado y lo hacía caer junto a la dama que a él le gustara en ese momento y lo levantaba y se lo ofrecía. Esa era una forma de entrar en el campo de la seducción que tenía Horacio Quiroga. Hay una foto estupenda en la que le alcanza el pañuelo a Alfonsina Storni, que fue uno de los amores de Horacio Quiroga. La poeta Alfonsina Storni, exquisita, que también se suicidó. Bueno, Leopoldo Lugones, su amigo, también se suicidó. La vida de Horacio Quiroga estuvo marcada por las muertes violentas. Sí. Y eso fue lo que determinó también su final. Si vos ves al Quiroga jovencito en las fotos, que hay muchísimas fotos de él se hacía sacar además fotos y en las cámaras, digamos, de exposición se ponía en pose, era muy cuidado de su imagen. El Quiroga jovencito y el Quiroga de la última etapa son totalmente diferentes, más allá de cómo él cuidaba a su persona. Está demacrado, está de pómulos extremadamente afilados. Es un hombre marcado por el dolor. Bueno, y las historias de sus hijos son muy tristes. Quien quiera buscarla, que las busque, pero yo no las voy a contar acá. Hay una fuerte influencia de Edgar Allan Poe, sobre todo en estos cuentos como La gallina degollada, El almohadón de plumas, por ejemplo. Le encantaba Rudyard Kipling, de ellos vamos a hablar. Un día vamos a hacer toda una ronda de poetas y de cuentistas europeos y les vamos a hablar un poquitito de cada uno. De Guy de Maupassant, que lo trabajaremos cuando trabajemos también Honoré de Balzac, y de Anton Chekhov, de quien vamos a hablar para la próxima. Uno de los grandes cuentistas rusos, de los más grandes cuentistas de todos los tiempos. Además de Jack London, Dostoyevsky y Joseph Conrad, que fueron quienes los marcaron. Dentro de su obra, bueno, el cuento El hijo es sumamente duro y las obras que marcamos recién, ¿no? Fue un grande de la literatura rioplatense, pero fue un grande de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Fue un hombre genial en cuanto al clima que lograba crear. Eso que escuchamos recién es realmente espeluznante. No me sale otro término, no tengo otro calificativo. Pero está bien narrado, que te creas, o sea, más al margen de acá que estaba con música, lo que sea, cuando lees el cuento, claro, te atrapa. Es atrapante. Te ambienta. Claro, pero es que aun cuando tú lees, y por eso yo invito a quienes nos escuchan y quienes nos ven, que entren a hablar de lo que es la literatura de Horacio Quiroga, cualquiera de sus libros de cuentos, es capaz de crear un ambiente en el cual uno se siente transportado allí. Aunque estemos en pleno invierno, sentís hasta el calor sofocante cuando habla de esos lugares. Él además amó muchísimo la tierra misionera. La amó muchísimo, él se sintió feliz en ese lugar. Andaba mucho en bicicleta, todavía está el museo. Hay un museo de Horacio Quiroga en Salto y en San Ignacio hay un pequeño museo de Horacio Quiroga, porque claro, tenía allí sus casas. Por supuesto. Él vivió allí. Entonces, por ejemplo, en Salto, quienes han ido, está su bicicleta, están sus cámaras fotográficas, su cama, hay fotos de él, diarios escritos por él, ropa, una cantidad de cosas que son de su uso personal, pero él era capaz de pintarte ese mismo ambiente suyo o de pintarte otro con palabras. Solamente los genios logran eso, logran que uno sea capaz de ambientarse y de sentir todo lo que se podía sentir. Y cuando escribió poesía fue muy bueno también. Realmente genial, Horacio Quiroga. Recomendable. Muy bien. Bueno, gracias María por este viaje que hicimos con Horacio Quiroga. La verdad que está bueno. Hay otros también que hay que analizar, uruguayos, y que son muy, pero muy buenos. Y lo vamos a hacer. Sí, vamos a ir haciendo. Pero si querés te digo de quiénes vamos a hablar la próxima. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de Anton Chekhov. Vamos a meternos en Rusia, en la Rusia europea. Anton Chekhov, gran cuentista, un dramaturgo maravilloso. Yo recomiendo El jardín de los cerezos y Tío Vania, 2 obras que vi en teatro y que además leí de Anton Chekhov. Estupendo. Y vamos a hablar de un escritor argentino poco conocido, porque yo había anotado a Gabriel García Márquez,
grandioso García Márquez, pero vamos a hablar de un escritor poco conocido argentino que se llama Manuel Mujica Lainez, que quienes han leído Bomarzo, El Escarabajo, La Casa, El Gran Teatro, deben conocer, y que Borges lo tenía en un altísimo concepto. Y luego, para la otra, vamos a hablar de alguno de nuestros grandes uruguayos en esta época que tenemos que celebrar, porque este año cumplirían 100 años Mario Benedetti e Idea Vilariño. Bueno, impecable. Bueno, gracias María, nos reencontramos la próxima. Un placer, hasta la próxima.